Hola amigos, hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel, Entrellevados por su palabra, un Dios que camina al lado del líder fiel. En el capítulo 2 que estudiamos el día de ayer, Dios intentó convencer al rey Nabucodonosor que en este mundo todo es transitorio. Nada es permanente. Que lo único permanente que existe en la historia de la raza humana es el final de esta historia con el establecimiento del reino del Señor. El llamado que el Señor nos hace es que nosotros seamos miembros, que seamos súbditos de su reino, porque ese reino es eterno. Algunos piensan que los acontecimientos del capítulo 3 del libro de Daniel, que son los que estamos estudiando este día, se dieron pocos años después del sueño de la estatua. Posiblemente entre 7 y 9 años después, quizás después de que Nabucodonosor tuvo que enfrentar una rebelión de parte de algunos miembros de su corte y del ejército. Se encontraron algunas tablillas donde se mencionaba a Nabucodonosor luchando, peleando por su trono contra sus mismos soldados y derrotándolos al mismo tiempo. El versículo 2 del capítulo 3 nos menciona a nosotros que los invitados a este evento de la estatua fueron los miembros del gabinete de gobierno de la corte del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor quería que ellos le juraran lealtad, como mencionamos, posiblemente por lo que acababa de suceder. Daniel no aparece en este relato. Posiblemente aquel aprecio que Nabucodonosor ya le tenía a Daniel hizo que quizás el rey lo mandase a hacer alguna diligencia fuera de la provincia de Babilonia. En contraposición con la estatua del sueño del capítulo 2, que era de diferentes metales, Nabucodonosor manda a hacer esta estatua completamente de oro, porque él deseaba que su reino, que su propia vida fueran eternos, que no pasaran, como mencionábamos, en contra de lo que Dios ya había designado. Aquella estatua, según el relato, medía 60 codos por 6 codos, que eso más o menos viene siendo unos 30 metros de alto por 3 de ancho. Era una estatua desproporcionada. Era como ver una aguja allí en la llanura de Dura, donde había sido levantada, porque era demasiado delgada, demasiado alta. Pero es interesante las medidas que nos da, que tanto el 60 como el 6 pues son números múltiplos de 6. Los babilónicos no usaban el sistema decimal numérico que nosotros utilizamos. Ellos utilizaban un sistema sexagesimal, o sea, basado en el número 6. Es interesante que este número 6 en el libro de Apocalipsis es relacionado con la Babilonia espiritual. La marca de la bestia es el 666. Aquella llanura de Dura estaba entre los juegos de dos murallas que tenía Babilonia. Babilonia tenía la primera muralla y Nabucodonosor había mandado a construir una segunda muralla. En ese espacio, que era muy grande, en ese espacio Nabucodonosor manda a construir esta muralla. Esa llanura estaba llena de muchos hornos donde cocían ladrillos, porque era una zona de construcción y los babilónicos construían con ladrillos hechos de barro y cocidos en horno. Así que la orden o la amenaza que el rey hizo de lanzar a la gente sobre los hornos de fuego, pues no fue extraña. Ahí tenía cerca los hornos de fuego, algún horno donde él podía ejecutar inmediatamente a aquella persona que no cumpliera con lo que él decía. A la señal pautada, todos se arrodillaron ante la estatua. Bueno, no todos. Hubieron 3 muchachos, dice el capítulo, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se postraron, porque ellos le eran fieles a su Dios. Y su Dios en sus leyes, en sus 10 mandamientos, había ordenado que no deberían reverenciar, no deberían adorar imágenes, no deberían rendir otro culto o un culto a otro Dios. Y ellos le eran fieles a su Dios. Cuando aquellos muchachos se quedan ahí parados, inmediatamente unos envidiosos, porque envidiosos siempre hay, queridos líderes, recuerden que siempre va a haber gente envidiosa, fueron
y acusaron a aquellos muchachos ante Nabucodonosor, los llevan ante el rey. El rey, cuando los ve que son pues los amigos de Daniel, conocidos de él, y en ese momento pues él sonríe y les dice: son ustedes, no hay problema, les voy a dar una segunda oportunidad, va a tocar otra vez la orquesta y ustedes podrán hacer, quizás no oyeron bien la orden que di, pero les dijo: si no se adora, si no adoran la imagen, yo los voy a tener que echar en el horno de fuego. No solamente era una segunda oportunidad para ellos, era una amenaza. El rey se sentía, en ese momento pudo haber sentido que estos muchachos que habían sido sus amigos posiblemente eran traidores. Ahora, a mí siempre me ha impresionado la respuesta de estos jóvenes, versículos 16 al 18, que le dan a Nabucodonosor. Ellos literalmente le dicen: mira, Nabucodonosor, no vale la pena que malgastemos nuestro tiempo en responderte, porque nosotros no cambiaremos nuestra opinión, nuestra actitud. Estamos seguros que nuestro Dios tiene poder para librarnos, pero nos libre o no nos libre, nuestra decisión es serle fiel a Él incondicionalmente. Ese estoicismo con el que responde Él a la sangre de cualquiera. ¡Qué increíble! De esos líderes necesitamos hoy en día. Líderes que le sean fieles a las ordenanzas, a los mandamientos del Señor. Mandamientos que no son arbitrarios, sino que fueron dados para que nos conduzcamos mejor en nuestra vida. Líderes que se mantengan firmes, leales al deber, como la brújula al polo, dijo aquella escritora norteamericana. Es importante. Hoy en día la mayoría de líderes cristianos mantienen una relación que van a actuar ellos de acuerdo al actuar de Dios. O sea, algunos piensan: bueno, si Dios me hace esto, entonces yo haré esto. Jamás debe hacerse así. Mi fidelidad como hijo del Señor, como líder del pueblo del Señor, no depende de las circunstancias exteriores o de lo que Dios pueda hacer o de lo que Dios haga por mí. Yo debo mantenerme fiel al Señor, pase lo que pase. Ahora, el rey se enojó, manda a calentar mucho más aquel horno. En su enojo, pues quizás dijo una cifra exagerada, pero lo cierto es que el horno estaba calientísimo. Los mismos soldados que iban a echar a Sadrach, Mesach y Abednego murieron solo con el resplandor del fuego. Tremendo aquello. Cuando aquellos muchachos caen, nosotros vemos que Dios hace un milagro. El milagro más grande que aparece en esta historia, mis queridos amigos, no es que Dios los libra de quemarse, que Dios los libra del fuego. No, el milagro más grande es que el mismo Dios, el mismo Jesús, desciende y camina a la par de sus líderes fieles, porque eso es lo que el Señor hace. Allí están ellos dando testimonio, pero su Dios los está respaldando. Y Nabucodonosor ve al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha hecho el gran honor de venir y caminar entre sus súbditos, abrazarlos y estar con ellos. Ve a uno semejante a hijo de dioses. ¡Qué privilegio el que el Señor nos ha dado a nosotros! Tristemente, la historia termina pues con una nota no muy buena. Nabucodonosor, aunque reconoce la liberación y el milagro, dice algunas palabras, todavía no acepta el llamado de Dios. Dios sigue siendo, como él dijo, todavía el Dios de ellos. Todavía no era su Dios. Todavía no le había aceptado. Él como líder todavía no podía caminar con su Dios. Dios todavía no podía caminar con él. Los líderes fieles siempre tendrán el privilegio, el honor de que su Señor estará con ellos, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios camine contigo este día y toda tu vida. Que el Señor te bendiga.